Yo tenía un trabajo seguro, sí, una quincena segura, sí, y de un momento a otro me dijeron, ¿sabes qué? Muchísimas gracias, bye. nos Híjole. vemos. Me sentí muy angustiada, Sí. me sentí frustrada y me sentí como una fracasada. Llegué a ir a terapia de pareja porque mi esposo me decía, es que ya no es sano que todo el día estés trabajando, que trabajes día y noche. Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast Pausa Mental de Cambi Centro Psicoterapéutico. Mucho gusto tenerlos aquí. Para nosotros nos da alegría que estemos compartiendo un poquito del conocimiento que tenemos, pero fíjense que hoy va a haber un tema bastante interesante que me gusta muchísimo abordar, y de hecho tenemos una invitada especial con nosotros, y bueno, el tema que vamos a abordar el día de hoy es cuentas claras, mentes sanas, ¿ok? Y vamos a hablar de la salud mental en los números, y para eso tenemos a nuestra invitada especial, Mayra. Es una contadora que conozco ya de hace un tiempo, y bueno, me gustaría que te presentaras con nosotros, que sepan quién eres. Claro que sí, pues muchísimas gracias. Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy agradecida porque me tomen en cuenta en este proyecto. Esperemos que nos vaya muy bien, ¿no? Bueno, yo soy la contadora Mayra Rodríguez Díaz. Actualmente dirijo un despacho contable. Ya tengo aproximadamente unos 8 años de experiencia. Hace 2 años decidí emprender. Entonces, pues bueno, todo lo que es el caos emocional ha sido parte de mi vida y de la formación en este caminar, ¿no? Sí, o sea, a ver, así como lo voy escuchando, entonces es como esta parte en donde sí has sentido también esta presión, claro, la contabilidad. Sí. Sí, claro. Nuestra carrera, por ejemplo, sí es de mucha presión. Sí. Mucha presión, mucho estrés, sí. Muchísima carga de trabajo. Entonces, sí, me imagino. Sí llega un momento en el que nos cargamos de demasiadas actividades y justamente pues con ello todo lo que son los problemas emocionales, sí. La ansiedad, ¿no? ¿Cómo definirías, a ver, ya entrando de lleno al tema, cómo definirías tu relación de trabajo contable en términos emocionales? Pues bueno, realmente mi relación con el trabajo, podríamos decirlo que es, para mí es muy emocional y vocacional también. Realmente en mi identidad como persona yo encuentro la contabilidad como esa manera de poder apoyar a las demás personas, el hecho de, por ejemplo, también tener un equipo de trabajo a mi cargo me hace sentir como mucha satisfacción, ¿sabes? Sí. Entonces, realmente es algo que me llena bastante, es algo que, como te repito, o sea, al final del día la contabilidad es parte de mi identidad como persona. Entonces, siento que eso es muy valioso también. Sí. O sea, a ver, entonces es como la contabilidad puede ser como de mucha presión, pero también mucha satisfacción. Así es. Y creo que como que en todas las carreras, ¿no? Uh-huh. O sea, al final del día, parte de lo que son las profesiones también es el amor y la pasión a lo que hacemos, ¿no? Sí. Claramente tú eres un gran ejemplo de eso también, entonces, gracias. Creo que todas las personas que nos gusta lo que hacemos es algo muy satisfactorio, ¿no? Entonces, como regresando a la pregunta, ¿cómo lo definiría yo? Pues justamente, ¿no? Como más allá de un tema como emocional, muy vocacional, mucho la parte de enseñar también a todos los que son las personas que pues justamente nos apoyan en el despacho. Y bueno, también justamente parte de lo que es mi personalidad, algo controladora, también muy autoritaria de repente. Siento que son como ciertas cualidades que pueden llegar a hacer match con la profesión. A ver, pero por ejemplo, así entonces lo que me comentas es que tú crees que la mayoría de los
contadores se sienten así como tú? No creo. Realmente creo que somos como diferentes, o sea, dependiendo de nuestra personalidad, sí, es que se va formando como justamente esta identidad. Por ejemplo, es como en la vida, ¿no? O sea, algunas personas nacemos para, no sé, a lo mejor estar ejecutando, otras para estar dirigiendo. Entonces, considero yo que parte de todo esto es mucho nuestra forma de ser, nuestras cualidades como personas. Entonces, considero que en el tema de también de los contadores, los colegas, pues tenemos como una función, ¿no? Ciertamente en el despacho. Entonces, pues está desde el que puede llegar a estar justamente, ¿no? Recibiendo indicaciones, el que está supervisando esas indicaciones. Entonces, pues sí, es como varios eslabones. No podríamos unificar a todos tal cual como en o concentrarlos en algo, ¿no? O sea, pero entonces tú me dices que es como tu personalidad, parte de tu personalidad ser así, ¿sí? Yo digo que, o sea, el ser contadora es parte de mi identidad. Sí, o sea, no me hago yo siendo doctora, o sea, maestra, por ejemplo, o sea, no siento que es ya parte de mí. Entonces es algo que justamente fuimos descubriendo conforme en el camino y que fuimos tomando, ¿no? Y justamente es algo que yo también recomiendo mucho, ¿no? El hecho de que cuando justamente vamos recién saliendo de la carrera, o sea, de no poder saber o no tener ese rumbo, eso que nos provoca también mucho estrés, estamos perdidos, ¿no? Justamente de decir, ¿y qué voy a hacer? Ya crecí, no encuentro mi camino. O sea, son cosas que pueden llegar a lo mejor a también perjudicarnos emocionalmente. ¿Por qué? Porque nos sentimos sin rumbo. Y con ello, ¿qué puede llevar a cabo? Pues justamente a lo mejor un tema de depresión también, ¿no? Me imagino. A ver, pero entonces cuéntanos, ¿cómo fue esa parte? O sea, ¿tú ya tenías definida esa parte de pronto de decir, quiero ser contadora? ¿Qué crees que no? Fue muy curioso porque cuando yo estaba por ahí saliendo de la secundaria, y estaban todos estos test vocacionales que nos hacían en la escuela. ¿Qué te pues apareció? Justamente me aparecía como que es muy, no numérica, porque la carrera no se puede basar nada más a eso. Es muy, podría yo decir que analítica. Me considero un poco más analítica. Por ejemplo, en la profesión también tienes que tener ciertas características también para poder estar concentrada cierto tiempo detrás de una computadora, ¿no? Entonces sí son cualidades que cuando nos van o en los exámenes, ¿no? Que nos ponen en la escuela, te gusta estar al aire libre, te gusta estar en espacios cerrados, y ahí es conforme vas descubriendo y te van arrojando ciertas opciones, ¿no? A lo mejor puedes a lo mejor te gusta enseñar, aunque puedes ser maestra, aunque te gustan los números, matemática, o sea, curiosamente yo elegí la carrera de técnico en contabilidad, que fue mi primer acercamiento cuando empecé la preparatoria. Y fue por azares de la vida, o sea, elegí la escuela más cercana que había de mi casa y había en ese entonces entre las carreras técnicas, electricidad, había automotriz y contabilidad, ¿no? Entonces, básicamente todas las personas, o bueno, todas las niñas, pues nos íbamos a esa profesión. Entonces, ahí es donde fue mi primer acercamiento, o sea, para poder empezar a formarme, ¿no? Ya de ahí, pues, le empecé a entender, dije, pues, como que sí le razono, sí le entiendo, me gusta, y ahí empezamos justamente, y aquí justamente donde empiezas a conocer, o vas creciendo y vas empezando a adoptar esta parte de tu camino, me encontraba yo con muchas personas o con muchos compañeros de la escuela que justamente no les gustaba, que se sentían agobiados, se sentían tristes, y pues eso, ¿no? O sea, muchas veces no tenemos como ese apoyo emocional, o sea, en las escuelas no hay como psicólogos, guías, mentores que nos apoyen. Si bien tenemos suerte, algún profesor se apiadará de nosotros, nos verá talento y nos dirá, oye, mira, este es el camino, ¿no? Pero si nos ven un poco perdidos y demás, muchas veces como que se ausentan. O sea, es algo muy importante también, ¿no? En las escuelas, a lo mejor poder implementar esta parte de esta terapia, ¿no? Porque pues justo somos, a lo mejor en ese momento, estudiantes y nos agobiamos demasiado por el fracaso, el futuro, que es lo que más nos da incertidumbre, ¿no? Afortunadamente yo creo que fui una persona con suerte, en el sentido de poder haber decidido elegir esa carrera y entenderla, y me gustó. O sea, al final del día dije,
le entiendo, me gusta, o sea, empecé a abrir mi camino y pues fue algo que ya, o sea, fuimos como con el tiempo ya tomando poco a poco más de riesgo, desarrollando. ¿no? Sí, me imagino, ¿no? Si no, ya te tendríamos como mecánica automotriz. Ya, bueno. O electricista. Electricista. Muy bien. Bueno, y cuéntame, a ver, en todo esto de la contabilidad, ¿cuál ha sido el momento más estresante que has tenido en esta carrera? Pues mira, la verdad es que es una gran pregunta. El momento en que yo podría decir que tuve un mayor estrés fue el día que justamente, ¿no? Yo tenía un trabajo seguro, sí, una quincena segura, sí, y de un momento a otro me dijeron, ¿sabes qué? Muchísimas gracias. Bye. Nos vemos. Entonces fue algo en donde verdaderamente sentí, pues me sentí muy angustiada, sí. Me sentí frustrada y me sentí como una fracasada. ¿Cómo crees? Entonces pudiera yo decir que ese momento fue como el de los más caóticos que he tenido, porque justo, o sea, uno muchas veces considera el hecho de decir, pero pues ¿por qué si estoy a lo mejor dando un buen trabajo, un buen servicio a mi cliente, me estoy capacitando? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y muchas veces yo me culpé a mí por el hecho de decir, o sea, no soy suficiente, ¿no? Sí. Cuando realmente el problema no era yo, o sea, realmente a lo mejor el problema era que justamente, ¿no? Por toda esta energía que me caracteriza, por todas estas ganas de aprender, sí. por este amor a atender y ayudar a mis clientes, o sea, muchas veces eso asusta, ¿no? Sí. Y no lo entendía justamente hasta que fui a terapia. ¿En justamente serio? Hasta que desahogándome ahí en un mar de lágrimas, entendí que el problema no era yo, entendí que el problema justamente era que pues a lo mejor el tener tanta seguridad, el tener tanto control de mis emociones y el ser fuerte en ese sentido, o sea, asusta también, ¿no? Entonces sí llega a asustar también esta parte. Pero además me imagino, ¿no? O sea, me imagino de pronto que también se necesita de cierta estabilidad emocional. O sea, no sé cómo lo veas. De pronto yo visualizo como una situación en donde a lo mejor cortaste con la novia y estás sufriendo y tienes que llegar a hacer balances y demás cosas, ¿no? O sea, ¿crees que afecte? Sí, justamente considero que una línea muy delgada, no solamente a lo mejor en la contabilidad, sino en cualquier profesión, es el tema personal, ¿no? El mezclarlo con el tema laboral. Yo sí podría decir que a mí me ha afectado también esta parte. ¿Por qué? Porque yo desde muy chica he tenido mucho el acercamiento a lo que es la psicología, las terapias psicológicas, terapias psiquiátricas, y no por mí, sino porque yo tengo a mi mami que ya tiene un padecimiento, entonces desde muy pequeña pues estuve mucho en terapia para poder comprender, ¿no? Un poco más la mente, en este caso de mi madre. El hecho de tomar terapia a lo mejor yo muy joven para poder enfrentar todos los desafíos es algo que considero que me ayudó pues en el camino, ¿no? En el aprender a poder regularlo, pero pues sí, o sea, fue como un acercamiento, no, bueno, ya hoy en día ya son más, o sea, ya van a terapia un poquito más jóvenes. Yo, mi hijo, por ejemplo, ya cualquier cosa ya lo quiero llevar a terapia, pero sí considero que el acercamiento de una persona profesional y neutral principalmente, que no conoce justamente el contexto que tienes, te ayuda muchísimo como que a tomar mejores decisiones. Por supuesto. Bueno, así como me lo comentas, ¿no? De alguna manera tú ya estabas un poquito relacionada o empapada con esta parte de la salud mental. Sí. Pero entonces la pregunta es, ¿qué tanto crees que se habla de esto en tu carrera? O sea, ¿sí se habla de salud mental o no? No, la verdad es que no. Uh-huh. La verdad es que considero que en nuestra profesión normalizamos demasiado el hecho de tener muchísimo estrés bajo nuestros hombros, las fechas, o sea, como que es parte de nuestra rutina y ciertamente empezamos como a normalizar. Literalmente normalizamos el hecho de que el estrés, de que ya fallamos, o sea, como que estamos, o sea, simplemente el bendito SAT con sus páginas que no funcionan, o sea, nos hacen estar ahí en estrés constantemente, ¿no? Y que muchas veces no podemos ni resolver ese tipo de situaciones que ya no depende de uno. Pero el entender que no depende de uno es muy difícil. Es difícil. ¿No? Entonces sí, normalmente no se habla mucho de esto en la carrera, al menos yo no he tenido como un acercamiento de, oye, tu profesión, a lo mejor tienes este tipo de situaciones que puedes identificar,
o sea, realmente no hay como alguien que nos diga, ¿no? Estamos perdidos. Que de pronto veo que sería como ideal, ¿no? O sea, traes una carga de estrés, ve tantito, desahógate, regresas y te concentras. Sí, ¿no? sí. Yo creo que sí, así como dices. Porque, bueno, vamos entonces a la siguiente parte. Porque si de pronto tal vez no se llega a hablar mucho de este tema, entonces, ¿cómo vives estos momentos? Digo, comentas que traes este equipo de trabajo, ¿cómo los ves en cuanto a la presión? Cuando hablamos, por ejemplo, de cierres de mes, de fechas importantes como las declaraciones anuales, claro. ¿no? Donde yo luego los veo y, híjole, creo que ni duermen esos días, ¿no? Estamos ahí en un edificio lleno de oscuridad y la luz que está hasta arriba somos nosotros. claramente. Okay. Esa es la descripción gráfica. Okay. Sí, creo que, por ejemplo, en nuestra profesión, parte de lo que nos puede hacer como no perdernos en el camino es llevar como un control. Sí. Un control en cuanto a fechas, en cuanto a educar a nuestros clientes también, porque muchas veces nuestros clientes son los más desobedientes que podemos llegar a tener. Sí, me imagino. Entonces, y la operación no va a parar, ¿no? O sea, es algo con lo que tenemos que aprender a vivir, porque no podemos decirle al cliente, ¿sabe qué, cliente? El día de hoy que cierre de mes, ni un ticket más a partir de esta hora. O sea, realmente nuestro rol en cuanto a los en cuanto a las empresas juega un rol muy importante, ¿no? O sea, a lo mejor ese ticket puede hacer que a lo mejor ese día pague menos impuestos, a lo mejor esa factura que él tenía hizo que en ese momento le pagaran y pudieran tener un poquito de economía para poder pagar nóminas. O sea, realmente nuestra figura sí es una figura muy importante en el lado de los empresarios. Y es algo que yo, por ejemplo, respeto mucho, ¿no? O sea, trato de justamente cuando llega algún cliente al despacho, entregarles un contrato en donde establecemos justamente, ¿no? Hasta dónde puede llegar a ser nuestro alcance. Si es algo de suma emergencia que no pueda esperar al otro día, entonces se hace la excepción, pero no siempre. Claro. Entonces, normalmente nosotros lo que hacemos en el despacho y que nos ha costado mucho, personalmente a mí me ha costado mucho, es empezar a delegar. ¿no? Es algo que cuesta demasiado trabajo. ¿Por qué? Porque justamente, bueno, por ejemplo, en mi caso, yo siempre he aprendido a trabajar sola, ¿no? Siempre he sabido yo resolver, yo me cerraba, yo era la que todo lo podía. En el momento en que justamente empiezo a tener este crecimiento, empiezo a tener estas ganas de contratar personal y demás, el soltar es algo que ha sido pues bastante difícil, ¿no? Es que tenemos esta idea, ¿no? De pronto de creer que nadie lo puede hacer mejor que nosotros o como nosotros lo hacemos, ¿no? A nuestra manera y nuestro modo. Sí, exactamente. Pero, o sea, sí lo veo difícil, así como me lo comentas, ¿no? De pronto a lo mejor en estos cierres y demás, o sea, hablemos, no sé, de restaurantes, bares, hoteles, aeropuertos, en donde no puedes decirle, ¿sabes qué? Hasta las 6 y ya no te puedo cobrar, ¿no? Porque pues, ellos están a lo mejor hasta la 1, 2 de la mañana, un 31 de diciembre, un año nuevo, no les puedes decir que se detengan, ¿no? No podemos parar la operación, y eso es estresante, es agobiante. Sí, me imagino. Pero tenemos que aprender a vivir con eso. Sí, pero por ejemplo, a ver, entonces, ¿cómo le haces? O a lo mejor todo se revuelve en específico, por ejemplo, con tu vida personal y el trabajo. O sea, ¿has logrado separarlo? ¿O de pronto genera problemas? Me ha costado muchísimo trabajo. Al día de hoy no podría decirte yo que ya tengo 100% separada esa parte, la verdad. Pero cada día me esfuerzo por empezar a ponerme yo misma límites. ¿No? Porque justamente cuando uno, por ejemplo, trabaja para un patrón, ¿qué es lo que sucede? O sea, al patrón no le va a interesar justamente los temas de si nuestro hijo se enfermó, si tenemos un problema en casa, si se ponchó la llanta, o sea, son cosas que realmente nosotros como personas que prestamos un servicio, pues nos tenemos que comprometer, ¿no? A tener o cumplir con una jornada de trabajo o cumplir con ciertos objetivos. Y muchas veces, por cumplir estos objetivos, como dejamos a un lado un poco a la familia, es algo que a mí me ha pasado. La verdad me ha pasado, y en el momento en el que, bueno, y a eso súmale que también soy mamá, entonces el criar a mi hijo,
justamente tratar de organizarme es algo que me ha costado demasiado trabajo. Sí. Entonces, el separar esta parte sí es algo complicado. Ya que empecé a tomar esta formación de querer independizarme, sí, creo que ha sido un poco más fácil y ahí sí podría yo hablar desde mi privilegio, dirían por ahí, porque ya para mí al día de hoy, pues sí ya podría ser un poco más fácil. Más fácil. El hecho de pues contratar gente, capacitarla, oye, una factura, sí. y ellos me apoyan. Sí, sí, y claramente con las herramientas que hoy en día también hay tecnológicas, o sea, ya con el celular, una factura, ya facturamos desde el celular, ¿no? Alguna llamada rápido, o sea, un Zoom rápido, nos conectamos en lo que vamos en el carro. Entonces, también es aprovechar todas estas herramientas tecnológicas que nos ayudan también a aligerar estas cargas de trabajo, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, yo creo que parte de lo que yo podría recomendar para poder empezar a separar esta parte justamente es, a lo mejor número uno, es una vez saliendo de tu trabajo, una vez que ya dan, en este caso, ¿no?, las 6 de la tarde, o sea, me desconecto totalmente. Bye. Ni una llamada, ni un mensaje, dije ya hasta el otro día. Y eso cuesta demasiado mucho trabajo. Sí, me imagino, porque no lo sé. ¿Te dice algo tu familia? ¿Te han hecho comentarios? Sí. Llegué a ir a terapia de pareja porque mi esposo me decía, es que ya no es sano que todo el día estés trabajando, que trabajes día y noche, o sea, pero realmente muchas veces uno como mujer cumple a lo mejor una doble jornada, ¿no? El ser mamá, el ser jefe, el ser contador, entonces sí es un mar de emociones ahí, el hecho de sentirse que nos faltan horas para continuar con esta dinámica familiar, ¿no? Sí llegué a tener como estos conflictos en pareja. Sí. Afortunadamente, como te repito, desde muy joven tuve este acercamiento a lo que es la terapia. Sí. Entonces, lo primero que dije fue, creo que necesito ayuda. O sea, no puedo ya sola, ya no puedo. Ya estaba yo muy cansada. Sí. Y muchas veces mi esposo me decía, pero es que, ¿de qué estás cansada? Si nada más estás sentada en una computadora. Híjole, pero mentalmente, ¿no? Exactamente. Sí. Ese es el punto, o sea, le acabas de dar el punto. ¿Por qué? Porque a lo mejor nuestro esfuerzo no es físico, pero es muy mental. Sí. Y es un agotamiento que tú tienes, que sientes como si hubieras cargado 10,000 bultos en todo tu hombro, y cargar todo eso es algo que de verdad es muy feo, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando yo empecé a dejar de disfrutar a lo mejor el que ya no querer despertarme y decir, ay, no quiero dormir más tiempo, el estar como tan agotada mentalmente y con ende, yo no sé, mejor que nadie debe de saber cómo es que se conectan nuestras emociones con todos nuestros lazos neuronales. Sí. Si ya llegas a un momento como si de verdad estuviera uno súper fatigada, no se quiere uno despertar, quiere estar en la cama todo el día, durmiendo en mi caso, ¿no? Porque comiendo eso sí no me dio, pero me dio el de dormir. Entonces fue cuando ya justamente aquí es donde entra nuestra red de apoyo, que es muy importante, ¿no? Hasta los mismos psicólogos lo dicen. Sí. La red de apoyo es lo que te va a hacer salir de ese lugar en donde estás, en ese lugar oscuro. Sí, te despejas tantito, te distraes. Te obligan. Por ejemplo, a mí mi hijo, que es mi gran motivación, es el que me obligaba, mamá, pues es que por favor, tienes que levantarte, hay que ir a la escuela, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, tu red de apoyo siempre va a ser como que la base para poder querer reiniciar el Windows y seguir adelante. Sí. ¿No? Pero a ver, entonces, no lo sé. O sea, ¿en algún momento te has planteado querer renunciar a la carrera por este agotamiento emocional que sientes, que has sentido? Creo que sí. Creo que sí hubo un momento en el que dije, ya estoy cansada. Ya no quiero continuar a lo mejor absorbiendo tantos problemas con los clientes, con los trabajadores, porque nosotros, por ejemplo, pues adicional a lo mejor a llevar la contabilidad, algo que nos sabe diferenciar es que llevamos a cabo un servicio como más personalizado y nos involucramos dentro de la operación. Muchas veces eso genera confianza en los clientes y por ende tanto es la confianza que ellos
nos piden apoyo, ¿no? Sí. De, oye, necesito que vengas aquí. Entonces, imagínate, lidiar Sí. con nuestra mente, Sí. y luego con la mente de las demás personas Está y difícil. hacerlas entender. O sea, Sí. sí llega un momento en el que es mucho el cansancio emocional y en donde dices, pues ya no necesito esto, ya. Sí. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Entonces, sí, no muchas veces, pero en algún momento sí llegué a querer renunciar a todo y Sí, ya. dedicarme a Basta. ser mamá. Ujú. ¿No? Pero pues mírame aquí. Pero entonces, ¿qué es lo que te ha hecho decir, no hay que seguirle, hay que seguirle? Pues mira, creo que, como te lo dije en un inicio, Ujú. parte de lo que es mi vida es mi trabajo, ¿no? Sí. O sea, primero está mi familia y después está mi trabajo. Entonces, el hecho de justamente yo tener esta identidad de agarrarme de esta profesión, Sí. que tantas personas luego dependan de uno, Claro. te hace como analizar mejor las cosas y empezar a razonar y tomar las decisiones correctas, ¿no? Pero entonces ya tienes una filosofía diferente, ¿no? Primero Sí. la familia, Sí. luego el trabajo. Sí, como te lo comentaba, o sea, al final Sí. del día considero, y lo he visto muchas veces en la oficina con los contadores que trabajan ahí, cuando ellos están mal se ve, ¿no? Sí, o sea, por supuesto. suelen cometer más errores. Sí. ¿Por qué? Porque al final del día estamos desconectados o sea, no estamos concentrados. Sí. Más en nuestro trabajo, que es muy operativo, muy analítico, el hecho de que estemos desconectados justamente de lo que estamos haciendo, hace que cometamos muchos errores. Entonces sí puede llegar a perjudicarnos mucho esta parte, los problemas emocionales con los papás, con los hijos, con el esposo. Llega a afectar en cualquier área de nuestra vida, y si no estamos bien con la familia, tampoco estamos bien en el trabajo. Sí, concuerdo. Porque, a ver, por ejemplo, yo tengo una perspectiva, ¿no? Igual a lo mejor está incorrecta, pero de pronto yo veo a los contadores y todo lo tienen que llevar así, cuentas claras, ¿no? Números, peso por peso que entra en el banco, tiene que ser contabilizado, tiene que ser ahí, generar los, ¿cómo se dice? El tema de los, lo del SAT y todo eso, o sea, peso por peso, ¿no? De pronto digo, no manches, ¿y qué tal que se les va un peso? Pero parece que ustedes están mucho sobre esa línea, ¿no? Sí. O sea, yo podría decir incluso que llegan como hasta la parte de que todo quede perfectamente cuadrado. ¿Qué tal te va en esa parte de la perfección y el que te tengas que autoexigir que sea así? Sí, mira, cuando nosotros ya tenemos a cargo justamente los números de una empresa, la responsabilidad es aún más grande, ¿no? Porque al final del día nosotros somos el primer filtro para detectar en dónde está yéndose el dinero, las fugas. Tenemos que aprender a controlar la operación. Afortunadamente hoy en día existen diversas herramientas que nos ayudan a lo mejor a optimizar estos procesos. Yo recuerdo que cuando inicié a trabajar en algún despacho de auxiliar contable, todavía me acuerdo que arrastraba lápiz. Peso por peso tenía que buscar en cada hojita que teníamos en dónde estaba el dinero, dónde estaba ese cheque, quién lo cobró, por qué. O sea, hoy en día ya con la tecnología es muchísimo más sencillo también como tener este filtro, ¿no? Este control, estas revisiones que llevamos a cabo para poder cuadrar todos los números. Entonces, nosotros nos apoyamos mucho de estas herramientas que nos ayudan a poder identificar algún error, ¿no? Sí, me imagino, ya es más fácil. Pero entonces, o sea, ¿te genera estrés eso? Me genera estrés cuando, por ejemplo, me doy cuenta que algo ya hicimos mal. O sea, no me gusta quedar mal con los clientes. Algo que justamente nosotros ofrecemos es esa certeza de que están en buenas manos, en manos de gente experta. Y el hecho de que cometemos errores, muchas veces yo me crucifico de cómo es posible que yo estoy ofertando justamente, ¿no? Este tema de decir, deja tu contabilidad en nuestras manos porque está en manos de profesionales. El hecho de cometer un error, ¿qué es lo que hace? Pues que digan, pues no, que son personas profesionales. Muchas veces el cliente no entiende que a lo mejor es un error humano, ¿no? Porque eso a ellos les cuesta dinero. Por supuesto. Entonces, yo soy muy exigente en ese sentido. Soy una persona que me considero
sí un poco regañona, sí un poco exigente, y con ello arrastro al equipo, ¿no? También ya estoy tratando de a lo mejor implementar como algunas cositas para poder empezar a disminuir este tipo de situaciones o cuando las identifico, como que llevar una guía de, a ver, esto ya sucedió y si cuadramos con esta información podemos detectar si lo estamos haciendo bien. Sí. Afortunadamente en nuestra carrera hay maneras de poder visualizar y cotejar que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, ¿no? Sí. Creo que aquí en nuestra profesión la base siempre va a ser el análisis. Sí. Por eso es que dicen que los contadores son muy cuadrados, ¿no? Porque es mucho pensar, mucho revisar, analizar. Entonces, es ahí de donde viene el hecho de que los contadores son personas cuadradas. Sí. Pues porque justo todo tiene que cuadrar. Sí, todo. O sea, no hay blanco o grises. O es esto o es esto. Me imagino, porque de pronto me pongo a pensar justamente en esa parte. Hay carreras que pueden ser flexibles, ¿no? Sí. Pero hay carreras como la tuya en donde no nos podemos permitir tal vez esa flexibilidad de decir, nos equivocamos, pues ya mañana lo arreglamos, a ver qué pasa, ¿no? O sea, hay un error, como dices, y hay que ver cómo se arregla, porque eso conlleva a problemas que pueden ser más graves, ¿no? O sea, me imagino en una declaración mensual en donde haya un error a la hora de declarar impuestos y que el SAT se dé cuenta y que venga una multa grandotota, ¿no? Claro. Entonces, ese pequeñito error que puede generar un problema inmenso, ¿no? Claro. Entonces, a lo mejor hay carreras que lo permiten, pero en la contabilidad sí necesitamos ser como más precisos, ¿no? Nosotros tenemos ciertas fechas establecidas, ya marcadas en calendario, sí. que tenemos para poder cumplir con una actividad, ¿no? Sí. O con una obligación. Sí. Por ejemplo, el día 17 de cada mes es la fecha límite para presentar alguna declaración. Sí. ¿Qué sucede si ya la presentamos el día 18? Después, justamente llega esa multa. Sí. Ahora que fue justamente el tema de declaraciones anuales, nos llenamos tanto de, a lo mejor, clientes que decidimos aceptar y todo fue lo que sucedió. A lo mejor descuidamos un poco a los que ya teníamos. Sí. Y ya ahí es en donde, pues sí, justamente tenemos que aceptar el error y pedir disculpas y a lo mejor compensar de algún modo, ¿no? Porque pues también somos humanos, eso es algo muy importante también a lo mejor que entendamos, que no podemos llegar a ser perfectos. Sí, por supuesto. Entonces, errores siempre va a haber, mientras... Y bueno, yo tengo un lema, ¿no? Digo, en esta vida todo tiene solución menos la muerte. Entonces, claro, los errores tienen solución siempre y cuando no sean muy consecutivos o repetitivos. Pero he visto no sé si tú has visto estas nuevas tendencias digitales, ¿no? O sea, yo de pronto apenas veía un video en TikTok donde ya hay algunos pequeños robots, inteligencia artificial. ¿Cómo lo ves en la contabilidad en un futuro no tan lejano que la inteligencia artificial ya sea quien se encargue de hacer todo eso? Mira, hay un mito desde hace muchos años, desde que yo estaba estudiando, que decían que en algún momento los contadores ya no iban a ser indispensables, ¿no? Creo que si nosotros tomamos todas estas herramientas a nuestro favor, lejos de verlo como algo que nos va a reemplazar, es algo que podemos tomar como un diferenciador, ¿no? Me pasa mucho justo cuando yo empecé a contabilizar y empecé con un sistema de escritorio de cajita, vamos a decir marcas, que justamente era todo en una máquina y si nosotros estábamos aquí al otro lado del mundo teníamos que tener nuestra máquina a nuestro lado para poder trabajar. Hoy en día ya no. Hoy en día nosotros desde donde estemos podemos trabajar justamente con estas herramientas, con estos sistemas que se han ido innovando. Y yo lo veo, o sea, estos sistemas que hoy en día utilizan la inteligencia artificial para poder ayudarnos a lo mejor a ciertos procesos que luego son repetitivos, pues es una herramienta que a nosotros nos da como más tiempo para poder pues estar a lo mejor con la familia, ¿no? O sea, ya es algo que ya no considero yo que hoy es como antes, como el día en el que nosotros nos teníamos que pasar todo el tiempo en una computadora analizando. Hoy en día ya hay estas herramientas que nos ayudan justamente a optimizar estos procesos. Entonces, considero que eso pues no va a suceder. Considero que los contadores siempre vamos a estar presentes en el mercado. Considero que somos parte fundamental de todas las empresas para su crecimiento también.
Sí. Principalmente para la toma de decisiones, porque somos como esos consejeros, somos todólogos. Sí, también. Muchas veces hasta somos abogados, contadores, psicólogos, laboristas, de nóminas, de recursos humanos, somos todólogos, ¿no? Sí, sí me imagino, porque fíjate que ahorita que en lo que comentas, ¿no? O sea, la inteligencia artificial podría, pero al final se necesitan criterios de las personas, ¿no? O sea, se me viene un ejemplo, digo, a lo mejor es un ejemplo que no debería de ocupar, no le sé mucho a la contabilidad, pero me imagino que si compras una silla ejecutiva, ¿cómo la declaras? Como inmobiliario, pero ¿qué tal que es un regalo? Te lo quiero dar como obsequio. Y entonces no sé si la inteligencia artificial podría definirlo. Si ya lo hace todo en automático, ¿cómo podría definir esa manera? Exactamente. Ahí, justamente estos sistemas que te comento que ya son como de manera automática, lo que hacen es tener como esta tendencia de cómo nosotros clasificamos ciertos gastos, ¿no? Sí. O sea, si nosotros cada que compramos un mobiliario lo clasificamos en esta cuenta y el día de mañana cambiamos de, no es mobiliario, a lo mejor es un regalo para un trabajador, es ahí donde la inteligencia no puede compararse con nuestro criterio, ¿no? Y depende mucho de nuestro criterio también, cómo es que clasificamos todas estas cuentas. Entonces, es ahí en donde muchas veces la inteligencia artificial nos va a poder apoyar a llevar a cabo estos procesos, hacerlos más fáciles, pero nunca creo que se pueda reemplazar esta parte mental, analítica que nosotros como personas pensantes tenemos. Entonces, la verdad es algo que no nos debería de hacer. Yo les digo a todas las personas que nos escuchan en este podcast, ¿no? Estén tranquilos, utilicen a la inteligencia como un aliado, lejos de como un enemigo. Sí. Y desde siempre, desde que yo estaba estudiando, siempre han dicho, los contadores van a desaparecer y aquí seguimos más fuertes que nunca. Al final que sea algo que nos ayude a tener menos estrés. Eso lo podemos utilizar justamente como un apoyo, ¿no? Para poder reducir nuestro estrés, sí, verdaderamente. ¿Tú qué opinas entonces? ¿Cómo ves esta parte de pedir ayuda? O sea, en el área contable sí piden ayuda cuando ya están desbordados, estresados, cansados, no lo sé, hasta de malas. ¿Sí piden ayuda? ¿Se acercan o casi no? Es muy difícil, ¿sabes? Por ejemplo, considero que no en todos los despachos tienden a ser como humanos en este sentido, ¿no? Sí. Estamos tan programados a poder generar una utilidad, sí, que muchas veces dejamos a un lado el tema de la persona o el ser humano, y sí, que no nos por importa supuesto. lo que él sienta o lo que necesite, siempre y cuando nosotros como dueños de negocio tengamos nuestros objetivos, ¿no? Sí. Entonces es algo que puede llegar a perdernos un poco del camino. Sí. Por eso es muy importante tener bien plantados los pies sobre la tierra y darle el valor a las personas que están en nuestro equipo, porque de ellos muchas veces depende pues toda la operación. Entonces, yo personalmente, por ejemplo, en el despacho, yo sí les ofrezco como este apoyo psicológico, obviamente no conmigo, sino con especialistas, como en este caso con Cambi, que ahí, por ejemplo, con ellos los canalizo, ¿no? O sea, muchas veces te ha tocado a lo mejor atender a ciertas integrantes y que pues eso a final del día yo lo veo como una inversión. Sí. Porque yo considero que una persona que está bien mentalmente es una persona que también puede llegar a ser productiva. Que va a rendir mejor. Exactamente. Entonces, personalmente yo en el despacho les ofrezco este apoyo. Les comento que pues justamente no hay nada que temer, es algo bueno. Y adicional a eso, pues ya digamos que matamos 2 pájaros de un tiro. Sí. La persona está bien emocionalmente y por ende a lo mejor también va a ser una persona productiva. La verdad es que qué padrísima conversación porque estamos viendo otro punto de vista, o sea, estamos viendo la contabilidad, pero desde la parte sensible, emocional, ¿no? Y entonces lo que ahorita nos compartes, que, o sea, siendo honestos, tal vez coincido un poquito contigo, con un poco de la experiencia que tengo, que efectivamente pacientes contadores son poquitos los que llegamos a tener, ¿no? Tal vez de otras carreras, pero pacientes contadores es como muy poquito. Entonces, a mí me gustaría muchísimo, Mayra, ahorita que estás aquí, y vamos a aprovecharte, justamente que nos pudieras ayudar entonces, ¿qué consejos podrías darle a los contadores, a la gente allá afuera, a
están viviendo o han vivido esta situación? Pues miren, primero lo que yo les aconsejaría es hacer pausas activas. Cuando nosotros nos encontremos un poco saturados, cansados o fatigados, desconectarnos un poquito, ¿no? Y a lo mejor caminar, ir a la tiendita, tomarnos un vasito de agua, o sea, tomar 5 minutitos como de de despejarnos, o sea, es algo que nos puede ayudar. El no castigarnos tanto, ¿no? Otro consejo que yo podría darles es poner límites en cuanto al horario, ¿no? Sí. Realizar esta desconexión. Sí. Sí sabemos que a lo mejor los clientes siempre nos van a necesitar, pero no todos los días, ¿no? O sea, Sí. debemos de hacer o debemos disciplinarlos también en el hecho de establecer estos límites, aprender a decir que no. Sí. Que creo que como en todas las relaciones, es como nuestra relación tóxica, los clientes. Sí. Tienen que ellos aprender a darnos nuestro espacio, tienen Sí. que aprender también a respetar que ya después del horario de trabajo ya no hay respuesta. Sí. Yo personalmente lo que hago es, por ejemplo, tener 2 teléfonos. En un teléfono manejo todo lo que es el tema laboral y en otro es más personal, ¿no? Uh-huh, entonces muchas veces cuando mis clientes saben que es algo como súper urgente y no les contesto en el teléfono del trabajo, me pueden llamar al personal, pero es solo para emergencias. Okay. Entonces, si no los descuido, pero saben que solo en emergencias me pueden llamar. Okay, ¿no? Okay. Entonces, digamos, recapitulando sería como hacer estas pausas activas, poner límites. Sí. También aconsejo mucho el ejercitarnos, ¿no? El hecho de tener como esta parte de a lo mejor hacer spinning, ir al gym, un poco de yoga o meditación, por ejemplo, sí ayuda mucho el descargar todo este peso que tenemos en el día. El ejercicio, pues digo, en cualquier área lo recomiendan para nuestra salud, ¿no? Entonces sí, claro, es algo que también recomiendo muchísimo. Y pues sí, creo que eso sería, y el no castigarnos tanto, ¿no? El no demandarnos tanto, el darnos también nuestros momentos de relajación, nuestros momentos de también apapachos, de consentirnos, a lo mejor ir a hacernos un masajito, irnos a terapia, claramente, ¿no? Ir a terapia un ratito, desahogarnos con nuestro psicólogo de confianza, es algo que pues va a poder hacer que sigamos adelante, porque esto nunca va a parar. No, pues, al contrario, por supuesto, ¿no? Entre más queremos, más responsabilidades. Entonces tenemos que aprender a lidiar con todo esto. Bueno, ya saben, justamente contadores, contadoras que por ahí nos estén viendo, estos son muy buenos consejos que pueden aplicar en su vida. Muchísimas gracias, Mayra, pero todavía no nos podemos ir sin antes que nos digas dónde te encontramos, claro, dónde te buscamos, te marcamos para que nos ayudes con la contabilidad. Claro que sí. Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Grupo Contafi MX. Ahí nos pueden atender o al número que va a aparecer ahorita en pantalla. Les vamos a dejar nuestros datos de contacto. Cualquier duda que tengan, no se estresen. El chat siempre nos va a perseguir, pero ustedes siempre nos van a tener de aliados para poder apoyarnos. Entonces no están solos. ¿Pero tienes algún teléfono para los que nos escuchan por puro audio? Sí, a ver, mira, déjame, porque no me marco mucho, entonces déjame, lo busco. Sí, claro. La verdad es que este es un tema bien importante porque la realidad es que, imagínate, ¿no? O sea, empresas que de pronto dejamos caer la responsabilidad económica en los contadores y que no tengan una buena salud mental, que se puede perjudicar hasta el mismo negocio, ¿no? Entonces, importantísimo esto que nos dijiste hoy. Sí, no, sí es muy importante. La verdad es que yo lo que también recomiendo a todas las personas justamente es que siempre estén en constante capacitación. Sí. Porque cada día va evolucionando todo, ¿no? O sea, cada día va surgiendo a lo mejor una nueva actividad, un nuevo emprendimiento, que muchas veces tenemos que estar al día para poder aprender a resolverlo, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, pues sí, miren, les voy a dejar el número telefónico. Pásanos tu número, de una vez apúntenlo. Antes de que se me olvide, porque de verdad. Sí. Miren, nos pueden contactar en el celular o al número telefónico por WhatsApp al 55 60 68 96 71. Entonces ahí nos pueden mandar mensajito. De todas formas, ahorita que los chicos lo pongan en pantalla para que ahí puedan contactarnos en redes sociales, en Grupo Contafi MX e Instagram igual de Grupo Contafi MX. Ahí nos pueden contactar
para cualquier duda, cualquier consulta, entonces sin ningún problema ahí. Van a tener un descuento por ir de parte de Cambi. Híjole, y eso no me lo esperaba, así que venimos preparadas. Vienen preparadas, así que ya lo escucharon bien. Quieren su contabilidad que esté en orden, que esté bien cuadrado todo, marquen la Contafi, comenten que vienen directo de Cambi, que los recomendamos aquí en el podcast y les van a hacer un descuentazo, así que ya lo saben. Muchísimas gracias, Mayra. Y bueno, me quiero ir justamente con esta frase que dice, al final no hay número que valga más que tu bienestar. Y una mente en equilibrio es el mejor activo que podemos llegar a tener. Gracias a toda la audiencia. Muchas gracias, Mayra, por haber estado aquí con nosotros. Espero que nos vuelvas a visitar. Claro que sí, que me inviten más seguido, claro, por favor. Que sí. Muchísimas gracias y a todos ustedes, audiencia, que nos visitaron, también agradecerles por haber estado en un episodio más. Y recuerden que todos los jueves tenemos entrevista. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.